Buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga muy ricamente. Estamos juntos para tener este estudio que los días miércoles eh, solemos tener y que nació desde la necesidad que teníamos de seguir brindando material a nuestros grupos de crecimiento y que con todo gusto y placer estuvimos haciéndolo hasta este momento. Pero este será el último, ya que, gracias a Dios, todos los grupos de crecimiento están activos en sus reuniones por Zoom y no es necesario ya más este material en la medida de que tenemos plena confianza y seguridad de que el Señor está dando su alimento a través de los líderes de cada grupo y eso realmente es suficiente. Nos gusta como pastores, sí hay una necesidad poder presentar una alternativa, pero en tanto y en cuanto cada uno está haciendo su trabajo, nos gusta respetar eso y es por eso que este va a ser el último de los estudios que tendremos como grupo de crecimiento y estamos viendo hacia la madurez en Cristo, el camino hacia la madurez. Estamos viendo el subpunto número 3 que vamos a empezar hoy y dice así: hay una lucha interna que se describe allí en Gálatas 5 del versículo 16 al 24. Y si bien es un pasaje muy conocido, quizás podamos rescatar algún concepto en este último estudio que nos pueda ayudar. Dice así la palabra de Dios: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Y aquí, hermanos, en este pasaje tan conocido, hay algunos conceptos que me gustaría dejar bien claros. Uno, sobre todas las cosas. Y si tenemos tiempo, quizás seguimos, y si no, me doy por satisfecho de que esto quede claro. Dice aquí, ¿por qué no es fácil andar en la obediencia a Dios? O sea, tanto el pastor Eduardo como yo somos personas que estamos constantemente hablando de el poder y la bendición que hay detrás de la obediencia. Pero no somos ajenos a la realidad de que obedecer a Dios no es algo natural y fácil. Ahora aquí la pregunta que hace el estudio es: ¿por qué no es tan fácil obedecer a Dios? Y la respuesta está en el versículo 17. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. O sea que nosotros queremos hacer algo, pero hay una batalla interna por lo cual muchas veces terminamos haciendo otra cosa. Y de ahí me gustaría que vayamos a lo que dice la palabra de Dios allí en Romanos, que si bien no está en el estudio, viene a colación de lo que quiero dejar bien claro. Romanos capítulo 7, dice así el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, nosotros queremos obedecer a Dios, sí. Tenemos toda la necesidad, todo el deseo, sí. Y a veces terminamos no obedeciéndolo. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos que entender cuál es nuestra condición y cuál es nuestra realidad.
Nuestra condición es de batalla constante y nuestra realidad es que cada día debemos vencer esa batalla. ¿Qué batalla? La batalla que tiene mi deseo a través del Espíritu Santo que mora en mí de agradar a Dios versus la naturaleza pecaminosa de la carne que quiere hacer lo que quiere y lo que quiere es en contra de Dios. Es simple. Tenemos que entender que esa es nuestra condición y esa es nuestra realidad. No podemos, con el fin de agradar a Dios y de obedecer, no podemos ignorar esto o distraernos de esto o dejar esto de lado. O pensar que, miren, muchas veces yo escucho a hermanos que viven una vida donde están ya casi aceptando el hacer las cosas mal con excusas como es un ataque del diablo. No, no es ningún ataque del diablo, es tu naturaleza y es tu obligación como hijo de Dios. En tanto tenés el Espíritu Santo morando en vos, vencer la batalla cada día. En ese querer vencer la batalla y en esa disposición continua de querer vencer la batalla, estaremos demostrando nuestro amor y nuestro compromiso con Dios, ¿o no? Pero acá no hay que echarle la culpa ni al diablo ni a nadie. Esto es una realidad que todos vivimos. Y lo describe muy, muy bien. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice, ellos se están oponiendo entre sí. Pero tenemos un imperativo acá. Tenemos que andar en el Espíritu. Y eso es una decisión tuya y es una decisión mía. Donde Dios no tiene nada que ver. Porque Dios ya nos dio como provisión suya, como regalo suyo, como herramienta suya para vencer esto al Espíritu Santo. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros andemos, vamos a poder vencer cada día. Y en tanto decidamos no andar, no. Entonces, tenemos que entender esto. Tenemos que entender muy bien esto. Y aquí hay algo que me gustaría también aclarar, porque hay muchas personas que no entienden la batalla en sí. Me pasa mucho que a veces vienen hermanos con determinada situación. El hermano o la hermana estuvieron involucrados en determinada situación que fue perjudicial para el otro y se arrepienten, se piden perdón, cambian su actitud, cambian su postura, pero el que se vio perjudicado pretende que el otro nunca más vuelva a pensar en eso, que el otro nunca más vuelva a tener, sentir una tentación de eso que hizo mal. Y eso es una utopía. Y eso es una utopía. ¿Por qué? Porque el trabajo del diablo es ir a molestar a ese que se arrepintió, a ese que cambió, a ese que ya no está más dispuesto desde su corazón, ir a molestarlo en su mente para que piense esas cosas, para que quiera anhelar esas cosas. Ahí está la batalla de la carne contra el espíritu. Yo no puedo pretender que si mi esposa estando alejada del Señor, me fue infiel y cometió adulterio por allí, vuelve, se arrepiente, nos perdonamos, seguimos todo bien. No puedo pretender que a ella nunca más se le crucen esas cosas por la cabeza, porque esa batalla interna, el diablo se va a ocupar de que ella la tenga y ella no puede hacer nada para no tener la batalla. Lo que ella sí debe hacer es vencer la batalla. Entonces tenemos que entender todos cuál es la situación del otro también. Muchas veces pasa esto. No puede ser que siga pensando, no puede ser que me diga que esto lo sigue o la sigue tentando. Sí puede ser. Aquí está claro, hay una batalla interna. Es de lo que se encarga la carne. Tenemos que entender eso. Tenemos que dejar nuestro ego de lado, tenemos que dejar todo lo que eso nos afecta de lado, tenemos que plantear bien que nuestra identidad no es por lo que hizo el otro, sino por lo que Dios dice que soy, y eso no me va a afectar. Tenemos que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios en lo que son las preeminencias del amor, y dice que el amor no busca lo suyo. Y tenemos que entender la realidad del otro. Entender este concepto no solamente nos va a ayudar a tener una disposición todos los días de saber que tenemos que vencer y a vencer, sino que vamos a también ser de mucha ayuda cuando estemos
en esta situación que acabo de describir para entender al otro. Y ser no para el otro el acusador, que ese es un trabajo que no es de Dios, es del enemigo, el de acusar. No puede ser que vos, no, eso no va, no es del Hijo de Dios. Y vamos a convertirnos en sí para esa persona. Si esa persona que nos hizo daño, si esa persona que nos falló, si esa persona que no esperábamos que haga eso, sí, para ese vamos a convertirnos nosotros también en una herramienta que lo va a ayudar. Pero esa batalla es inevitable. No podemos pretender que esto no suceda. Esto sucede, te sucede a vos y me sucede a mí. Y esto Dios no lo condena. No está mal. Lo que está mal es que los deseos de la carne, ¿sí?, venzan y se manifiesten. Nosotros tenemos la obligación, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, de hacer que el Espíritu Santo en nosotros produzca su fruto. Y de esa manera, la alimentación que estaremos dándole a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu, será tan fuerte, será tan poderosa, que van a prevalecer por sobre los deseos de la carne, que no van a desaparecer, pero que ya no van a tener poder por sobre los deseos que tengamos nosotros de agradar a Dios. Cuando se manifiesta, hermano, el fruto del Espíritu, la carne está vencida, pero no desaparece. Vencida en el sentido de que no la vamos a ver en nuestros actos cotidianos. No la vamos a ver como parte de nuestra vida. De vez en cuando puede pegar una asomadita a la carne, así como, porque todos nos equivocamos, pero no va a ser vivir en la carne. ¿Sí? ¿Será que alguna vez se puso un poco más, un poco más resistente y algo apareció? Pero en el momento, el fruto del Espíritu continuamente manifestándose en nuestra vida, va a hacer que eso cada día nos resulte más natural vencer esa batalla. Y a eso nos tenemos que abocar, hermanos. Este concepto, visto desde este punto de vista, es lo que yo quería en esta tarde que nos llevemos. La realidad en la que estamos, la condición en la que estamos, y entender que tenemos que tener la disposición de cada día enfrentar esta situación. Punto y aparte. Dios nos dio todas las herramientas para poder hacerlo. Y en el camino hacia la madurez, creo que entender y vivir este concepto es uno de los más fundamentales. Porque si yo entiendo esto, voy a poder entender un montón de cosas que se quieran empezar a manifestar en mi alrededor. Voy a tener entendimiento de la situación. Voy a tener sabiduría para la acción. Y me voy a estar librando de muchas situaciones que antes se convertían en un problema, o no sabía qué estaba pasando, o me creía que venían ataques de donde no venían y se armaba todo un misticismo. No, entiendo que es así. Hay una batalla interna y en Cristo la tenemos ganada. Y eso es para vos y es para mí. La gran noticia del día. Esa batalla, en tanto vos y yo hagamos las cosas como el Señor nos manda, está ganada. Amén. Y con este simple video, más corto de lo normal, que es el último, quería culminar esta etapa de estudios por video que hemos tenido para grupos de crecimiento. El resto sigue hablando un poco de lo mismo, que usted ya sabe cuáles son los frutos del Espíritu. Viene hablando un poco qué es andar en el Espíritu, qué es andar en la carne, cosas que hemos visto muchas veces y que usted y yo sé que la tenemos muy en clara. Pero lo que hoy quería dejar bien en claro era cuál es nuestra situación, cuál es nuestra condición, y que tengamos plena conciencia y entendimiento de ello. Queridos hermanos, fue un gusto haber compartido todos estos videos junto al pastor Eduardo con ustedes. Sabemos que han sido de mucha bendición. Y recuerden que estos videos usted puede acceder cuando quiera y los puede compartir con personas cuando usted quiera. Siempre van a seguir siendo de bendición para todos aquellos que lo puedan recibir. Queridos hermanos, Dios los bendiga
grandemente y seguimos encontrándonos en cada devocional de la mañana. Un beso grande.